Dios les bendiga, hermanos. Yo creo que para mí ha sido un privilegio poder servirle a Dios. Meditaba, pensaba y decía yo, tengo que ser obediente. Ya ve que cuando le encomiendan hacer algo, usted lo tiene que hacer. Entonces, tenemos que ser obedientes. Cuando el pastor me dijo hace 15 días y me dijo, hermano, ¿puede dar el mensaje? Y le dije, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Poderle servir a un Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ya ve? Antes de empezar el tema, yo lo invito a orar para que Dios pueda hablar, para que Dios pueda de una manera poner esa palabra muy dentro de su corazón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú me has dado, Señor. Habla tú, Señor, por medio mío. Te pido que la iglesia, Padre Celestial, tú traigas una palabra para ellos esta mañana. Que tú les bendigas, que tú les guardes y que, mi Dios, tu palabra siempre lleve el propósito a nuestro corazón. Te amamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En un conflicto que se puede presentarse en la vida diaria, una pelea entre hermanos por no cumplir con una actividad. Los conflictos hacen referencia al conjunto de las situaciones que ocurren en la vida de los seres humanos. Ya ve, hermano, cuando no nos ponemos de acuerdo, siempre hay un conflicto. Y entonces pensaba en este tema. Recuerden que fue el arrestaron a Jesús. Y en estos días que vivimos, quien le gusta que lo arresten y por algo que usted y yo no hemos hecho. Y dentro del corazón de Jesús había tristeza, había dolor. Alguien que estaba con él, alguien que veía los planes de Jesús, ese lo entregó. Y qué triste, ¿verdad? Que cuando un amigo falla, pero así es la vida. Entonces este tema yo le puse la confrontación, la gran confrontación. Y yo lo invito a que vaya a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia en Juan capítulo 18. Cuando lo tenga me puede decir un amén. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Del 1 al 3 vamos a leer. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Se pueden sentar, hermanos. Imagínense cómo Jesús vio venir esos grupos. Como punto número 1, Jesús confronta a las autoridades religiosas. Los planes del enemigo, hermano, a veces vienen en el camino.
¿Qué tan fuertes estamos como iglesia cuando el enemigo nos dice, haz aquello, haz el otro? ¿Le pone usted oído? O cuando usted le dice, lo rechaza. Yo tengo a un Dios de poder. Cuando usted le dice, yo tengo a un Cristo que vive y permanece para siempre. Fuera de mi vida, diablo. Fuera de mí, porque tú eres mentiroso. Pero el diablo ataca de muchas maneras. El diablo está presto ahí para atacar, para destruir lo que Dios ha puesto en el corazón nuestro. Y no debemos de dar lugar, hermano. Judas fue usado por el enemigo. Imagínense, uno que mojaba ahí el pan con Jesús. Uno que partía el pan con Jesús. Y lo entregó. Entonces, eso nos hace a nosotros recapacitar, pensar antes de decir cosas que no tenemos que decir en la vida. Jesús fue paciente para conocer los planes del enemigo. Por eso el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón y de nuestra mente. Hermano, yo creo que si usted y yo, Dios ha cambiado nuestra vida, ya no vive el hombre viejo con nosotros. Ese hombre viejo le debemos decir, ahora ya no vives en mí, ahora vive Cristo en mí. ¿Ya ve? Como iglesia, hermanos, me hace reflexionar y me pongo a pensar que debemos de amarnos. Todas esas cosas que el enemigo pone en nuestra mente, debemos de desecharla. Debemos de decirle, lo siento, pero aquí vive Cristo. Y todo lo positivo que usted puede pensar en la vida, hermano, eso es de Cristo. Y todo lo negativo que venga en la vida, deséchelo. ¿Por qué? Porque eso es un fracaso en la vida. ¿Usted quiere ver el bien para su vida? ¿Sí o no? Ya ve. Entonces, busquemos el favor del Señor. Jesús andaba con sus discípulos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Ya ve que Jesús se reunía con sus discípulos. ¿Y para qué? Para planear, como una iglesia. Una iglesia tiene sus planes, tiene sus reuniones, pero ahí el diablo siempre está ahí, miren. El diablo tiene que usar a alguna persona. Y nosotros no tenemos que dar lugar, hermano, hermanas. El enemigo no le tenemos que dar lugar para que nos use. Lo que hizo Judas, hermano, nos hace a nosotros reflexionar y pensar antes de hablar, antes de decir cosas, porque si no, nos ponemos en problemas. ¿Y con quién? Con Dios, hermanos. Con Dios, ¿ve? Pero Judas no oyó. Judas no quiso oír al Señor. Él quería vender a Jesús. Entonces, eso nos hace a nosotros pensar antes de reflexionar antes de hacer las cosas, antes de que nos metamos en un problema. A veces nos metemos en un problema que no vale la pena. Dios ha cambiado nuestra vida, hermano. Y la ha cambiado para bien, no para mal. Todo lo que el diablo ha hecho en la humanidad, hermano. ¿Por qué cree que hay guerras? ¿Por qué cree usted que hay tanto problema en el mundo? Porque no hay temor de Cristo. No hay temor del Señor.
que cuando hubiera temor del Señor en este mundo fuera diferente. ¿Por qué? Porque el mundo hoy no ama. Y qué triste si la iglesia no ama. Ve, hermano. La iglesia debe de amar. Aunque no quiera amar, tiene que amar. Tiene que amar, hermano. Porque el Judas no amó a Jesús. Si lo hubiera amado, no lo hubiera entregado. Si él hubiera amado al Señor, no lo hubiera entregado. Judas empezaba con sus planes. El versículo 2 dice: también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar donde muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Qué triste realidad, hermano, como que, imagínense, por un ejemplo, pero eso no va a pasar. Hubiera alguien aquí que entregara a las autoridades el pastor. ¿Cómo quedaría el corazón de la iglesia? Dolido. Y puede pasar en las iglesias eso, hermano. Tal vez no es entregando a las autoridades, pero a veces atacamos a nuestro pastor. Y ese pastor da a veces todo el tiempo que ni se imagina. ¿Usted qué tiempo es el que usa él para orar, para pensar, para hacer estos mensajes, hermano? No crea que es facilito. No, eso lleva horas, hermanos, horas. Por eso yo le motivo, hermano. Ámelo. Ame a su pastor. Aunque a usted no le guste en unas áreas que él haga, pero Dios lo ha puesto aquí. Dios lo ha puesto aquí y usted lo tiene que honrar. Judas no honró a Jesús. Judas, hermano, lo que él quería era destruir la obra del Señor. Por eso es muy interesante, hermano, que usted y yo nos acerquemos a Dios, que leamos la Biblia, que oremos para que podamos encontrar esa salvación de nuestras vidas. La iglesia debe de obedecer a Dios y a su pastor y a sus líderes. Hermano, es una cadena. Si no obedecemos a Dios, a nadie le vamos a obedecer. Pero cuando obedecemos a Dios, hermano, le vamos a obedecer al pastor, le vamos a obedecer a los líderes. ¿Por qué? Porque cuando usted le dicen, hermano, se puede mover para acá, usted se va a mover. ¿Ve? Entonces, y lo va a hacer con amor la persona. Entonces, algo que nosotros como iglesia debemos de hacer, hermanos, es aprender a obedecer al Señor. ¿Hasta dónde fue capaz Judas obedecer al enemigo? El versículo 3 lo dice. Judas, pues, tomando una compañía de soldados. Imagínense, hermanos, una compañía de soldados. Me imagino ser qué número de personas era. Y usó otros grupos. No fue solo los soldados. Qué triste realidad. Si usted se pone a pensar, esas imágenes, todo eso que pasó, hermano, toca el corazón. Si usted no le toca su corazón, pues es que no tiene corazón. Pero yo deseo decirle que esto toca el corazón. Y dice el 3, y alguaciles y de los principales sacerdotes y de los fariseos fue ahí con linternas, antorchas y con armas. Como que en decir, este es un delincuente, hoy es la hora de prenderlo. Pero no sabían que el Señor tenía poder. Y Él se dio, hermano. Él se dio por amor por usted y por mí. Él derramó su sangre. Él fue a la cruz. ¿Quién, como decía la hermana Otia en la mañana, qué?
¿Quién somos nosotros? Imagínense. Éramos personas perdidas, que el Señor dio su vida por nosotros. Él dio todo. ¿Y qué nos dio ahora? Salvación. Por eso esa salvación usted, hermano y hermana, debe de cuidarla. Yo no le estoy diciendo que la cuide, no, cuídela de aquello como usted se va a conducir en esta tierra. El día de mañana, ¿cómo se conduce usted? ¿Como una hija de Dios o como el mundo era antes? ¿Cómo se conduce usted? ¿O planeando para hacer guerra? No, hermano, las guerras vienen para mal. Hay que hacer el bien para que nos vaya bien en esta tierra, hermanos. Y que cuando el Señor diga, ven, usted está listo. ¿Quién quiere ir al reino de los cielos? Ya ve, hermano, pero debemos de estar listos, listos ese momento. Entonces Jesús se enfrentó, se confrontó con estos grupos, hermano. Y él no tuvo temor, él estuvo ahí. Y usted va a ver más adelante qué es lo que pasó con estos grupos. Pero yo lo que quiero llegar es que el Señor está ahí. El Señor está todo el tiempo que usted lo necesita. Él está ahí, hermano. Dice, ¿qué aprendemos de este ejemplo? Dejar las contiendas. Y yo se lo dejo en su mente, no quiero llegar ahí en darle explicaciones. Deje las contiendas. Mire estos 3 puntos que puse. La falta de conocimiento a la palabra de Dios. Mira, hermano, usted y yo tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios, porque si no, el enemigo va a poner mucha cosa en nuestra cabeza y no le ponemos atención la palabra. Entonces es tiempo, hermano. La falta de arrepentimiento. Sin arrepentimiento, hermanos, no veremos a Jesús. 3, la falta de amar al maestro. ¿Y por qué cree usted? ¿Por qué le puse al maestro? Que cuando a veces nos metemos a problemas, hermanos, no estamos respetando al maestro, aquel que dio su vida, aquel que nos amó, aquel que nos enseñó el camino. Debemos abrir este corazón. Este corazón, hermano, sin Cristo, este corazón se pierde. Este corazón, hermano, facilito se va por otros lados. Pero usted y yo le decimos a Cristo, permanece, Señor, en mi corazón. El Señor hará muchas cosas en nuestras vidas. ¿Es así, iglesia? Gloria sea al Señor. El llamado a confrontar de una forma bíblica. Vamos a leer ahí donde estamos, en los versículos 4 al 8. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, y os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Él se refería, hermano, a sus discípulos. Si ya me tienes a mí, deja ir a estos.
El plan del enemigo, hermanos, a veces ataca. Pero debemos de tener a Cristo siempre, que Él nos va a defender. Él nos va a defender de esas situaciones que planea Satanás con nosotros. Por eso Jesús, Él fue fiel hasta el final, hermano. Él estuvo ahí, Él fue paciente para ver todo lo que estos grupos hacían. Por eso les decía, yo soy. ¿A quién buscáis? Ellos no sabían que Judas, claro, Judas sabía que él lo conocía todo, pero él oía ahí, él estaba ahí está. Apréndanlo. Y cuando lo prendieron, hermano, fue triste. Le pegaron, le pusieron esa cruz en la espalda, lo llevaron, lo crucificaron. ¿Cuánta cosa la humanidad hizo con Cristo? Y a veces si no lo cuidamos, no lo respetamos, hermanos, póngase a pensar, también lo maltratamos. Cuando tenemos contiendas con los hermanos, pues mira que esto no me gusta, ahí no estamos tratando bien a Jesús. Ahí no lo estamos tratando. Tenemos que tratar con bien al Señor. Fíjese que cuando éramos niños, a veces deshonramos a nuestros padres. No nos importaba. ¿Por qué? Porque no teníamos conocimiento de 10, 12. Pero cuando llegaba el problema con los papás, no, yo no lo hice. Pero cuando nos damos cuenta, y a veces no nos metemos a problemas, ¿por qué? Porque queremos honrar a esos padres. Cuanto más al Señor, hermano, porque Él dio su vida. Él derramó todo, Él derramó su sangre. Y entonces, ¿por qué no obedecerle, hermano? ¿Por qué no obedecer al Señor? Nosotros como iglesia estamos obligados. Yo pensé en esa palabra, será, pero sí sé que es la palabra. Mire, obligados a caminar con Cristo. El Señor no lo obliga. Si usted no quiere caminar con el Señor, Él lo deja. Pero ¿a dónde vamos a ir a parar, hermanos? Estamos obligados como quiera. El ejército, hermano, cuando le dicen tienes que ir a hacer aquel trabajo, lo vas a ir a hacer. Pero Jesús nos dice, obedeced. Y a veces no obedecemos. Fíjese que yo pensaba esta mañana, cuando venían 40, venían 30, hoy creo que habían 15, no me acuerdo. Y se fue mermando, hermano. ¿Y sabe por qué? La falta de interés. La falta de interés de querer buscar a Dios. Y estos días, hermanos, son días que son duros. Y no es por lo que estamos viviendo hoy, sino los tiempos se acaban. Los tiempos se acaban, hermanos. Y estas oportunidades que el Señor nos da, las debemos de aprovechar. Entonces, como iglesia, hermano, mi motivación es buscar a Dios. Es buscar a Dios. Cristo observaba todo lo que el enemigo planeaba hacer, pero se encontró con una respuesta. Vamos a ver en el versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Hermanos, si
en la vida usted se encontrara con un grupo de esa gente así, imagínese así nomás, ¿tendríamos el valor de decir a quién buscáis o correríamos? Qué duro. Pero nuestro Jesús, hermano, fue valiente. Él no corrió, Él los enfrentó. ¿A quién buscáis? Aunque en la mente de esos grupos era arrestarlo, era llevarlo allá, como decimos ahí en Guatemala, al juzgado, para juzgarlo. No sé en otros países cómo le dicen. Pero a lo que quiero llegar, hermano, es que Jesús es nuestra respuesta. Él es nuestra respuesta en las situaciones difíciles, a veces en problemas, en enfermedad. Acuda a Cristo. Él es nuestra respuesta. Él es nuestra respuesta, hermanos, en la vida. No vamos a otro. Él es nuestra respuesta de nuestras vidas. Aquí hay mucho calor. ¿Qué pasaría si Cristo nos confronta en algo que estemos haciendo mal? ¿Nos paramos para oírle o nos correríamos, como yo les decía? ¿Qué haríamos si nosotros encontráramos a Cristo? Una buena pregunta. Llévela, medítela. ¿En dónde nos va a encontrar el Señor? ¿Nos correríamos, nos pararíamos o le diríamos al Señor o caeríamos de rodillas y le diríamos: Señor, perdóname, yo he hecho lo malo, pero aquí estoy, yo me rindo a ti? Hay un canto donde dice que me rindo a ti, yo no me acuerdo cómo sigue, pero algo así, hermano, algo que en nuestra vida, nuestra carne, le tenemos que decir al Señor: yo me rindo a ti, Señor. Esta carne, hermano, esta carne quiere ser de todo aquello que le gusta, pero no, esta carne no le debemos dar libertad, le debemos dar lugar a Cristo para que Él tome lugar de esa carne y nos haga libres de toda cosa mala que salga de nuestras vidas. Así es, hermanos, no se asuste, tranquilos. El plan de Judas para responderle a Cristo. El versículo 5 dice: le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. A veces los planes del enemigo, hermanos, topan. Los planes del enemigo, hermanos, a veces, porque a veces el diablo tiene planes y quiere destruir a su pueblo. ¿Y sabe a quién quiere destruir? A usted y a mí. Aquel que está allá que está afuera, ya lo tiene. Él quiere destruir el pueblo de Dios. Por eso usted y yo debemos de acercarnos al Señor y decirle al Señor: Señor, yo te necesito, Señor. El enemigo, hermano, no tiene que ver nada en esta vida. Esta vida le pertenece a aquel que entregó su vida por usted y por mí. El diablo tiembla cuando mira a Cristo. El versículo 6 dice: cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Tremendo poder de Dios, hermano. Por eso usted tiene que creerle a Dios. Por eso usted tiene que poner su mirada a Dios. Porque tenemos un Dios de poder que todo lo hace, todo lo destruye. Porque el enemigo no tiene poder, hermano. Él no tiene poder. Tenemos a un Dios que vive. Tenemos a un Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, por eso es muy importante que usted medite, que usted piense que Jesús está a su lado. El versículo 7 y 8 dice: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron:
a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesús, hermanos, Él está ahí. Él fue manso. Él esperó hasta el final. Y al final fue triste. Fue un triste realmente lo que pasó. Los que teníamos que ir ahí en ese lugar éramos nosotros. Él no. Él no tiene ni tuvo pecado. Solo nosotros éramos los que teníamos que ir a ese lugar de tormento. Pero el amor de Dios fue grande. Él nos dio vida. Él nos dio vida, hermano, cuando andábamos perdidos. Usted conoce su vida. Yo conozco mi vida, cómo fue. Dios me sacó en unos lugares donde usted no se imagina. No andaba perdido en las cantinas, pero andaba perdido. Andaba perdido, hermano. Pero Dios tuvo en su gran misericordia, hermano. Él me alcanzó. Él me alcanzó con su misericordia. El corazón de Cristo estaba triste porque aquel que estaba con ellos lo iba a entregar. Número 1, Dios lo que quiere es que su pueblo sea sincero. Era la realidad, hermano. Dios busca un pueblo sincero. Judas no fue sincero. Él estaba ahí poniendo ojo, los planes. Es como aquellos de la guerra cuando agarran una persona o alguien que está planeando y en el mismo ejército hay uno que está poniendo oído y lo lleva para otro lugar. Ahí así era Judas. Pero el corazón de Cristo se puso triste. Él sabía, él pensaba, él conocía todas las intenciones de Judas. Él conoce nuestro corazón, hermano. No podemos engañar al Señor. Él conoce nuestra vida. Por eso, no, como les decía de primero, nos tenemos que rendir a Él. Guste o no nos guste, nos tenemos que rendir al Señor. Dios desea que tengamos un corazón de amar, de amarnos unos a otros. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, del 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, aquí está el consejo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hagamos el bien, amarnos unos a otros, aunque no nos gusten las opiniones de otros, pero lo tenemos que amar. El Señor nos amó. En el mundo hay ladrones, hay asesinos, hay de todo, pero vienen a Cristo, el Señor los perdona. Nosotros ya fuimos perdonados. Entonces, usted y yo, no hagamos contiendas. Digámosle a Dios que Dios nos ayude y que Ríos de Agua Viva sea una iglesia llena de conocimiento, llena de amor y de dar esperanza a aquellos que se están perdiendo allá afuera, hermano. ¿Qué planea usted en su vida? ¿Qué planea usted para Ríos? ¿Planea algo especial para Ríos? ¿O planea usted algo que destruya a Ríos? Sueñe que esta iglesia sea para Cristo. Sueñe, hermano, que aquellos que están alrededor, la meta
Cuando nos dieron este edificio, hermano, usted no sé si lo recuerda, y dijo el pastor americano que esta era la tierra prometida. Y no estamos haciendo nada. ¿Ve? Si usted y yo nos pusiéramos de acuerdo y le dijéramos al Señor, Señor, yo creo que voy a entregarte una persona para ti este año. Y este año ya se fue, pero hagamos algo para el otro año. Señor, yo voy a ganar un alma para Cristo este año que viene. ¿Cree usted que estas bancas no estuvieran llenas? Pensemos, hermanos, pensemos algo positivo, algo que va a llenar el futuro de aquella generación que viene atrás. Inyectarle algo que Ríos debe de obedecer al Señor. Así que, iglesia, vienen muchas cosas para Ríos, pero debemos de doblar rodillas, debemos de orar, amarnos unos a otros, y muchas cosas pasarán aquí en Ríos si hacemos y obedecemos el mandato del Señor. Judas no obedeció. Judas no quiso obedecer. Yo no quiero ser un Judas. Yo quiero ser un discípulo que va a ser obediente. Y yo le digo a Dios, si hay áreas, hermanos, donde yo necesito cambiar, Señor, cámbiame. Uno debe de quebrantar ese yo, hermano. Ese yo en nuestras vidas lo debemos de quebrar. Porque nosotros somos frágiles, necesitamos ser cambiados por la sangre de Cristo. Cristo compasivo y confrontador. Deme 10 minutos y ya vamos a terminar. Vamos a leer del 9 al 11 de Juan, el capítulo 18, estaba en Gálatas. Dice, para que se cumpliese aquello que se había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y la hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pedro se adelantó. No sé si usted sabe la historia, pero Jesús hizo un milagro y le volvió a poner la oreja a este siervo. ¿Por qué? Por misericordia. Por misericordia. ¿Qué cosas a veces hacemos, hermanos, y no nos arrepentimos? Cuando no nos arrepentimos, hermanos, eso va llenando el corazón, mire, de cosas y de cosas y de cosas, hasta el final que un día hacemos daño. Debemos de cambiar este corazón, hermanos. Porque este corazón, hermano, sinceramente sin Cristo está derrotado. Este corazón hace muchas cosas sin el arrepentimiento de Cristo, muchas cosas hace este corazón. Cuando una persona entrega su vida al Señor, le es leal, le es fiel a su Salvador. Hágase esas preguntas, hermano. ¿Seré leal? ¿Seré fiel a mi Señor? Todas esas cosas son las que necesitamos hoy para servirle al Señor. Cuando somos leales, no nos vamos a engañar uno al otro. No vamos a correr, hermano, y se lo voy a decir, no lo quiero decir. El chisme es un fuego, hermano, un fuego que eso nunca se apaga. Usted y yo tenemos que ser leal. Honre a su maestro, honre a aquel que lo ama, honre a aquel que dio su vida por usted y por mí. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia.
Cada día tenemos que aprender. Claro, no lo tenemos todo en la vida, pero debemos de aprender. Debemos de aprender como iglesia. Y al hombre ve, como les decía, eso ya se quedó. Somos nuevas criaturas. Eso ya no tiene que ver en nuestra vida espiritual, hermanos. Tenemos que llenarnos más del Señor. Y más, solamente dése cuenta cuando usted está lleno de la comida. Pero ¿estaremos llenos de la vida espiritual? Hay mucho por recorrer en la Biblia, hermano, mucho por conocer la palabra del Señor. Si nuestro corazón camina bajo la voluntad de Dios, Él nos guardará del enemigo. Lindo. Si nuestro corazón está bajo la voluntad de Dios, Él guardará, como dice el Salmo 121, nuestra salida y nuestra entrada. Ese corazón, hermano, lo tenemos que entregar a Cristo para que Dios pueda entrar en nuestras vidas. El enojo de Pedro lo hizo hacer otras cosas que no fuera el plan de Dios. Pedro fue rápido. Tal vez no fue con Cristo y decirle: Señor, ¿qué hago con esta persona? Me está enojando. Y a veces cuando atacamos a alguien, hermano, no le decimos: fíjate, esta persona me está enojando. Y a veces reventamos ahí. Y no es la manera, hermano. Pedro nos hace también pensar, nos hace reflexionar. Si Dios nos ha cambiado nuestra vida, ya no es pelear. Pedro era una persona de que de momentito se calentaba. Y bueno, sacó su espada. Imagínense, hermano. Entonces, este corazón necesita a Cristo, hermano. Este corazón, hermano, necesita del Señor. Cada día, cada día. El Señor se dolió, no, me imagino, no le gustó. No le gustó porque la manera que Pedro lo hizo no era el plan. El versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Me imagino, yo no sé si el maestro le dijo: ¿qué hiciste, Pedro? O le dijo, ¿qué le dijo? Mete tu espada en la vaina, en la vaina, tu espada en la vaina. Yo recuerdo en mi pueblo, los señores andaban con su machete acá. No sé quién conoce machete. Pero andaban ahí con su vaina, no tenían el machete así, pero en lugares tienen el machete sin vaina. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Es muy peligroso. Pero eso es muy interesante todo eso, pero nos deja una reflexión, hermanos, para poder pensar en todas estas cosas. Hay que pensar antes de hacer las cosas. Como iglesia tenemos que aprender a obedecer a Cristo. Este corazón cada día necesita la dirección de Dios. Cada día, hermanos, cada día necesitamos del Señor. Con nuestras acciones negativas, Dios no le va a agradar lo que hagamos. Vamos a leer el versículo 11 nuevamente. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y para reflexionar, hermanos, para pensar, he puesto: Cristo sí bebió de la copa, pero la copa se refería a la copa del sufrimiento. Jesús demostró su compromiso al no negarse y bebió de la copa amarga hasta el final. Triste realidad, hermano.
triste. Esto tocó mi vida. ¿Hasta dónde llegó Jesús por nosotros? Para que los pecadores pudieran ser libres y perdonados. Al final, Cristo entregó su vida por amor por usted y por mí. Y vamos a leer en Romanos 5:8 para terminar. Amén. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la promesa. Y aquel que no quiere la promesa, hermano, ponga atención en eso. Mi recomendación hoy, hermanos, es que busquemos a Dios en todo tiempo. Él es nuestra respuesta. Que Dios me les bendiga y que Dios siga bendiciendo su vida. Vamos a orar. Dérselo a Cristo, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecerla. Ayúdanos a practicarla. Ayúdanos, Señor, como iglesia. ¿Cuáles son los planes que tú tienes para nosotros? Ayúdanos que esos planes sean de bien, que seamos una iglesia llena de conocimiento, llena de tu palabra. Padre, aquí está tu pueblo. Aquí está tu pueblo. Necesita de ti. Necesita de tu presencia. Necesita, Señor, cada día que tú nos encamines en ese camino que nos lleva a la vida eterna. Señor, gracias. Oramos también por nuestro pastor, Señor. Oramos para que tú le bendigas, para que tú, Señor, le guardes, para que tú lo traigas con bien al estado de Oklahoma. Padre, gracias, te lo ponemos en tus manos. Bendice, Padre bendito, nuevamente la iglesia. Gracias, cuida, guarda a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga, hermanos.